Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Fíjense, se llenan de celos, se llenan de enojo. Y esto es algo increíble. ¿Ustedes piensan que a los carteles de droga, aquellos imperios que están basados en las drogas, les conviene que la gente venga a recibir a Cristo Jesús? ¿Ustedes creen que a los imperios, la industria del alcohol, quiera que la gente no tome más alcohol? A los medios de enseñanza no les conviene que la Biblia sea el libro en el cual se enseñe en las escuelas o en las universidades. No les conviene, a las otras religiones no les conviene tampoco. Tenemos la historia de 2 endemoniados allí, en los endemoniados gadarenos en Mateo 8. ¿Te acuerdas de esa historia? Están 2 endemoniados. Los querían atar con cadenas, estos endemoniados rompían todo. Estaban caminando por donde estaban los sepulcros. Nadie se podía acercar a ese lugar, por donde estaban estos 2. Había un miedo tremendo que causaban estos 2 endemoniados. Pero allá va al encuentro Cristo Jesús. Y mis hermanos, una cosa tremenda porque los libera de aquella cantidad, multitud de demonios. Se estima que entre 2.000, 3.000 demonios habían. Si la cosa estaba pareja, 1.500 demonios en cada uno. ¿Se imaginan ustedes lo que eran esos 2? Y Cristo los libera. Y la gente ven que están sentados en su justo y sano juicio, escuchando a Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Vienen a donde está Cristo Jesús y le dicen, ¿sabes qué? Queremos que te vayas de nuestros entornos, no te queremos acá. Lo que pasa es que los demonios le dicen, no nos eches, no ha llegado nuestro tiempo, déjanos ir a este hato de cerdos. Y se imaginan ustedes estos cerditos. De ahí es que se creó el jamón del diablo. Se mueren. Y allí le dicen, por favor, no te queremos alrededor nuestro más. Nos estás arruinando nuestro negocio. La iglesia tiene que tener un deseo como lo tiene Cristo Jesús, de ver la condición de la gente, de tener el mismo compromiso que tuvo Cristo Jesús, de tener la misma pasión por las almas que tuvo Cristo Jesús. Por eso vino al mundo, por eso vino a predicar el Evangelio. Tiene que ser una prioridad en nuestra vida, tiene que ser una prioridad en nuestra iglesia. Y vamos a ver algo que nos llama la atención. Para que ustedes vean cómo incluso en el ámbito religioso, cuando Cristo es predicado no les conviene. En el capítulo 4 de Hechos, vamos a ver en el versículo 13 al 22, porque nos dice allí que esta gente, este concilio, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, acuérdense, estaban allí en el pórtico de Salomón, había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Te voy a decir una cosa, están las evidencias, están diciendo no lo podemos negar. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que le dijeron? No prediques más en ese nombre.
Les amenazan, no prediquen más, se terminó, no pueden hablar más en el nombre de Jesús. Un hombre que había estado paralítico lo ven sano y entonces prefieren, en lugar de que este movimiento siga, no, muchachos, sigan predicando y sigan extendiendo sus manos sobre aquellos que están enfermos porque tenemos mucha cantidad para traer alivio al pueblo. Dijeron no, basta, no hablen más. Podemos ver entonces, mis hermanos, que hay una convicción y hay lo que es un compromiso de la iglesia de predicar. Nos conviene a nosotros obedecer más a Dios que lo que es a los hombres. Si es justo esto, yo les vamos a decir, nosotros vamos a seguir adelante. No hay nada que nos vaya a detener. Y por eso que en el versículo 29 al 31, fíjense en la oración de nuestros hermanos allí en Jerusalén. Vean que a través de las amenazas que recibieron, ellos están diciendo esto: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo dejen de hablar de tu palabra. ¿No? ¿Qué dice? Que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo que me lleva en el segundo punto, que es esto: evangelismo solo se puede lograr por medio de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 4, estaban todos reunidos allí en el aposento y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintos idiomas, donde habían más de 13 naciones allí representadas y comienzan a escuchar el Evangelio de Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo. Encontramos en el capítulo 4 y verso número 31 nuevamente que fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 7 donde está Esteban, que tenía la sabiduría y hablaba por medio del Espíritu y por medio de la llenura del Espíritu Santo. Y vemos la iglesia, mis hermanos, que está decidida y comprometida para el evangelismo. Te pedimos, Señor, queremos hablar con denuedo, con convicción, que nada nos va a echar para atrás. Queremos hablar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pedían esto y ¿sabes qué? Dios le otorgó la petición. Jesse, yo me pregunto si un miércoles en la noche viniera toda la iglesia aquí y a pedir que fuéramos todos llenos de convicción para hablar con denuedo la palabra de Dios, ¿qué pasaría en esta ciudad? Fíjate, te voy a decir una cosa, ve conmigo en el capítulo 5 de Hechos, el versículo 28. Y le están diciendo a Pedro y a Juan, le está diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de la doctrina de ustedes y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fíjense, una iglesia que había sido amenazada, no hablen más, dice que llenaron a Jerusalén con la enseñanza de Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Te imaginas lo que sucedería aquí en la ciudad de Las Vegas? Tercero, que yo quiero que ustedes vean, el evangelismo no solamente es con palabras, es por medio de hechos de caridad. Vean en el capítulo 2 y versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, repartían de acuerdo a la necesidad que tenían. En el capítulo 4, verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mis hermanos, de un corazón, un alma. Mis hermanos, esa es la unidad en el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que dice el versículo 34 del capítulo 4? Así que no había entre ellos ningún necesitado. No había entre ellos ningún necesitado.
Qué cosa maravillosa. Y te voy a decir una cosa, que no era una iglesia rica, era una iglesia humilde como es esta iglesia. Te voy a decir, si hay algo que me maravilla, estábamos justamente hablando de Dani con eso mientras veníamos para acá. Yo digo, ¿sabes qué? Esta iglesia podrá tener muchos defectos, pero tiene un corazón tan grande que cuando hay alguien que está en necesidad, allí están los hermanos que están dispuestos a hacer lo que sea, dan más allá de su fuerza. Es una cosa increíble y qué lindo que es poder tener una iglesia así con ese corazón. Cuarto, tenemos que ver que el evangelismo, mis hermanos, si queremos que una iglesia sea efectiva en el evangelismo, debe ser una iglesia pura. Tiene que ser una iglesia pura, tiene que tener integridad, tiene que ser celosos de buenas obras. Tenemos que ser un instrumento santo para nuestro Dios. Tenemos que tener disciplina en la iglesia, tiene que ser fundamental la disciplina en una iglesia. ¿Por qué? Porque va a ser un testimonio para toda la ciudad. Lo que pasa aquí, mis hermanos, para reafirmar el evangelio, tenemos que mantener pureza, porque donde hay pureza hay un amor genuino. Fíjate que el Señor mismo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ahora, yo quiero que vean esto. ¿Saben? Tenía ganas de haberlo pasado aquí para que ustedes vieran lo que es el pórtico de Salomón. Pero voy a poner la imaginación de ustedes a echarla a andar para que tengan una idea de lo que estaba pasando. Piensen que está un cuadrado, ¿ok? Está el templo aquí, dentro de ese cuadrado, y hay un patio enorme. Hay un patio enorme allí donde está el templo. En el templo, lo que es el pórtico de Salomón está a la parte del este. Sobre la parte derecha, el pórtico de Salomón. Y ustedes dirán, ¿para qué nos traes esto? Bueno, te voy a decir por qué. Hay una razón en la cual yo quiero traerte esto. Porque es interesante en cuanto a que aquella iglesia, fíjense en ustedes, el cojo que vemos en el capítulo número 3, que vemos aquella curación de aquel cojo, dice que estaban en el pórtico de Salomón. Y Juan entonces y Pedro traen al cojo allí mientras hablaban al pueblo. Así que imagínate que este es el templo, este es el pórtico de Salomón aquí, y está Pedro hablando hacia la multitud en el patio que está sobre este lado de aquel edificio, aquel lugar tan enorme. Y allí es donde Pedro comienza a predicar, comienza a traer lo que es, cientos se estaban reuniendo allí, en la versículo número 13. Fíjense, yo quiero que ustedes entiendan esto, una iglesia pura, el impacto que trae ante una sociedad. ¿Por qué? Porque están hablando allí en ese lugar, aquí lo viene a buscar la guardia del templo. Están al lado del templo predicando. Le dijeron no prediquen y están al lado del templo predicando. Es decir, es una iglesia con valor porque es una iglesia que está pura. Es una iglesia que es santa como nuestro Dios es santo y están predicándole a la multitud allí. Mis hermanos, cientos reunidos allí. Y en el versículo 13, presta atención en el capítulo 5. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ahora, ¿con quién? No se atrevían a juntarse con la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban dándose cuenta la condición en que ellos estaban. Tenían miedo, te voy a decir por qué una iglesia pura, porque tenemos la historia de Ananías y Zafira, que Ananías y Zafira habían prometido que iban a vender una propiedad y que iban a entregar todo. Y entregaron una porción nada más y entonces por medio del Espíritu Santo le dice, ustedes han mentido a Dios, le están robando a Dios y ustedes son un mal ejemplo y dice que cayeron muertos. Muere primero Ananías y después viene Zafira. Oye, Zafira, queremos saber una cosa, ¿vendieron en tal precio el terreno? Sí. ¿Lo dieron todo? Sí. Bueno, ahora te vas a reunir con tu esposo porque estás mintiendo. Y cayó allí y ¿sabes qué? Dice que en el versículo 11 vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mis hermanos estaban diciendo, si nos vamos a meter en este grupo, vamos a tener que tener cuidado porque no vaya a ser que nos pase algo a nosotros. Sin embargo, la ciudad, el pueblo estaba alabando a este grupo que estaba predicando el evangelio. Qué cosa interesante, ¿eh?
Había temor sobre la iglesia, sobre el pueblo. Y la iglesia tiene que resaltar en su testimonio dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque es un lugar donde nosotros somos transformados, es un lugar donde Dios comienza a trabajar en nuestra vida, donde la gente puede esperar que